Muchas gracias, César, por tu tiempo, tu disponibilidad. A nombre de la revista Gestión Contable y Tributaria, pues un agradecimiento especial a tu persona, y creo que va a ser el inicio de una serie de actividades académicas que vamos a realizar también en forma conjunta con tu persona. Muchas gracias, César, y adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, primero agradecer la invitación, licenciado Hugo Vilca, a través suyo de la revista Gestión Contable y Tributaria, y bueno, voy a dedicar este tiempo que tenemos asignado, más que un seminario, curso o una charla, de aproximadamente 1 hora 15, 1 hora y media, para que podamos dar también al final lugar a alguna consulta, algún comentario, ya sea vía el chat que tienen escrito, o ya sea de forma también oral, cuando podamos abrir el micrófono con la manita que tienen para levantar. Cuando empecé a trabajar un proyecto, una idea de una charla que pueda durar aproximadamente 2 horas y que pueda despertar el interés de todos ustedes, considerando que la mayor parte de quienes me están escuchando son profesionales auditores, abogados, administradores de empresas y economistas seguramente, lo primero que se me ocurrió es recordar algunas charlas que hacíamos tanto en la Escuela de Gestión Pública como en la Procuraduría General del Estado, en la Escuela de Abogados, cuando hacíamos referencia a algunas necesidades de reformar la actual normativa que rige la administración y control gubernamental. A medida que estoy hablando de hace unos más o menos 5 o 6 años atrás, a medida que va avanzando el tiempo, ya no solamente esas necesidades son de índole jurídico, digamos, legal, de normas, sino también son necesidades que emergen de los cambios jurisprudenciales que se han dado este último tiempo. Entonces he tratado de condensar todas esas cosas en una presentación muy breve, considerando el tema amplio del que les voy a hablar, y considerando también que en este afán e intención de poder tocar la mayor cantidad de información, no solamente vamos a hablar, como dice el título de la charla, de la Ley 1178 y de la Constitución Política del Estado, vamos a tener que hablar también de otra normativa que actualmente rige la administración y control gubernamental, como la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Vamos a tener que hablar también necesariamente del régimen de la responsabilidad por la función pública, de la Ley 974, de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y voy a detener también un momento para hablar de los cambios que se han dado en la jurisprudencia, les decía, especialmente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, respecto a los nuevos paradigmas, los nuevos elementos que ha introducido la Constitución Política del Estado desde el año 2009 a la fecha. Parecería que fuera ayer, como dice una canción, pero ya estamos 11 años de vigencia de la Constitución, y nos extraña mucho, quiero comenzar con esto, que al presente no tengamos al menos un proyecto presentado a la Asamblea Legislativa de nueva ley de administración y control gubernamental. No digo y nunca voy a criticar la ley 1178, que ha sido un verdadero modelo de gestión o de gerencia por resultados, pero hay ciertos aspectos de la ley 1178 que deben ser modificados, deben ser actualizados, como decía el licenciado Vilca, y deben ser en cierta forma también reformados porque la Constitución así lo exige. Y siendo la Constitución la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, a esta deben someterse toda la demás legislación que tenemos en el país, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, cuando me planteaba esta charla, con qué podríamos introducirnos en materia y no hacer una presentación larga y tal vez incansable de diapositivas y de normas y de artículos y demás. Se me ocurrían varios temas en realidad, ¿no? Pero ya lo anunciaba el licenciado Vilca, vamos a tratar de esta idea que comienza con una charla, de volverlo un curso, de volverlo tal vez un taller, que por lo menos va a requerir unas 10 o 12 horas, por lo mínimo, digo yo, ¿no? Donde podamos hablar de, por ejemplo, de la corrupción. Nuestra Constitución Política del Estado, y en esta presentación algo también vamos a ver, establece el principio de transparencia no solamente como un principio
que rige y sienta las bases del Estado, sino también como un deber de todos los servidores públicos y también como un valor transversal que funda el Estado boliviano. Entonces, si hablamos de la antítesis de la transparencia, estamos en la corrupción. Y para hablar de corrupción tenemos muchísimo tema y muchísima tela que cortar, mucho ejercicio que hacer en lo académico, sin sacar cara o mirar a uno u otro gobierno. Un hecho de corrupción en cualquier gobierno que se trate es un hecho que menoscaba la democracia de cualquier país. Y por ello podemos referirnos, tal vez no ahora, pero cuando tengamos la oportunidad de estar un poquito más de tiempo en un taller o en un curso, por ejemplo, al caso tan mentado y que está en los medios de comunicación todos los días aún, como es el caso de los respiradores, que surge de un proceso de contratación directa de carácter internacional, entre comillas, donde intervienen varios actores, ¿no? ¿Qué ha hecho o qué puede hacer la Contraloría frente a un caso como el que se ha suscitado recientemente? ¿Qué ha hecho o qué puede hacer la Procuraduría para defender al Estado? ¿Qué ha hecho y qué puede hacer o está haciendo actualmente la Fiscalía? ¿Qué dice la ley 1178? ¿Qué dice la ley 974, unidades de transparencia y lucha contra la corrupción? Podemos seguramente en otro momento hablar del caso de respiradores. Cuando también me decían cómo introduzco el tema, yo pensaba en plantearles como introducción al tema la modificación de la constitución política del Estado en lo que se refiere a dos elementos básicos: la imprescriptibilidad de los daños económicos causados al Estado y la aplicación retroactiva de la ley en materia de corrupción. Yo sé que son términos o institutos un poco más jurídicos, digamos, pero así manda la Constitución, o sea, la Constitución ha cambiado. Lo que antes se legislaba como el Instituto de la Prescripción o se legislaba como el Instituto de la Irretroactividad. Aquí les he traído solamente una idea de ello, pero en otro momento podríamos hablar o empezar con un ejercicio de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que se me ha ocurrido, para empezar y entrar de lleno a lo que bien lo decía quien me presentó, a los cambios que ha traído la Constitución Política del Estado, se me ocurrió hablar primero de este. Ustedes, si han visto en algún momento la Constitución Política del Estado, específicamente en este artículo, encontrarán que se ha constitucionalizado el tema de la repetición. La Constitución, en su artículo 112, parágrafo 2, señala que en caso que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño, ¿no? Un artículo que yo lo analizo, a manera de introducirme a estos cambios que ha introducido la Constitución, valga la redundancia, con relación al artículo 32 de la ley 1178 y el artículo 57 del reglamento de responsabilidad por la función pública. Y me hago ahí subrayado algunas preguntas. Esta acción de repetición que constitucionalmente se establece para recuperar los daños económicos que se han causado al Estado, en caso que se haya condenado a la reparación patrimonial, puede darse a través de una acción coactiva fiscal o un proceso coactivo fiscal. Así por lo menos parece que la ley 178 manda. Puede darse a través de un coactivo civil, que es un proceso un poco más corto, más de tipo ejecutivo, más rápido, o hay algún otro mecanismo, alguna otra modalidad a través del cual se puede hacer efectiva la acción de repetición. Más allá de pensar en el procedimiento, lo que deberíamos comenzar a pensar y a preocuparnos es: ¿se están haciendo en Bolivia auditorías, acciones de repetición, demandas de repetición o como se llame? Yo personalmente vi que sí en la Contraloría se están haciendo algunas auditorías, pero por ejemplo me preocupa, y en un momento me reuní con alguna gente de la Contraloría, el que se estén haciendo de sentencias emitidas en Bolivia, en las cuales se ha condenado al Estado a la reparación de daños y perjuicios, y se han hecho auditorías a personas que eventualmente han ocasionado ese daño económico y se le están pretendiendo cobrar en un coactivo fiscal. Me surgen dos preocupaciones, les decía. Una primera preocupación
es que, ¿y por qué no nos preocupamos de las demandas internacionales, de los procesos internacionales que ha perdido Bolivia? Me refiero básicamente los procesos que hemos perdido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. De lo que yo tengo en conocimiento, son 6 sentencias dictadas en contra del Estado boliviano que fácilmente superan los millones y millones de dólares en perjuicio al Estado boliviano y que deben ser repetidos, como dice la Constitución, contra la autoridad o servidor público responsable de la acción o omisión que provocó ese daño. No se está haciendo nada todavía. Por otro lado, me preocupa también que en el procedimiento que se está adoptando, si bien está básicamente respaldado por la Ley 1178, de lo que les he venido a hablar hoy día, el artículo 32 les decía, y el artículo 57 de su reglamento de responsabilidad por la función pública, no deja de ser un procedimiento largo, ¿no? Tiene que haber una auditoría, un informe preliminar, un procedimiento de aclaración, un informe complementario, informe legal que apoya a la auditoría, tiene que haber evaluación de descargos, obviamente, al medio, tiene que emitirse un dictamen e irse a un juicio coactivo. Fácilmente, en la primera etapa administrativa, quienes han trabajado en esa área o conocen de alguna forma esa área, dirán que una auditoría durará un año, en el mejor de los casos, y un proceso coactivo unos 2 o 3 años. Es decir, estamos hablando fácilmente de 4 o 5 años en los que posiblemente no se pueda recuperar el daño causado al Estado porque las personas que saben de estos tiempos, quienes causan estos daños económicos, obviamente transfieren sus bienes, sacan dinero de sus cuentas y se complica la situación. Por eso yo he visto en algún momento que se planteó, no sé si ustedes han escuchado, en la Procuraduría General del Estado, un proyecto de ley, y ahí estaba mi subrayado de acá abajo en la diapositiva, que más bien lleva la acción de repetición a un proceso de tipo coactivo civil. Prácticamente el informe que se emite uno solo, el informe de repetición, vendría a ser un título ejecutivo que se cobra a la persona o a las personas que han causado el daño económico al Estado, ¿no? Era una idea interesante, que lamentablemente no prosperó, no sé cuál será su etapa actual en la que se encuentra, y había otras ideas también manejadas por la Contraloría y por la Procuraduría fundamentalmente para simplificar el procedimiento de la acción de repetición. Lo cierto es, ya para terminar este tema introductorio, que la acción de repetición que prevé la Constitución Política del Estado no está instrumentalizándose como había previsto el constituyente. Yo entiendo que la preocupación de poner este artículo en la Constitución, artículo 112, parágrafo 2, era para que podamos recuperar las importantes sumas de dinero que ha tenido que pagar el Estado en sentencias locales y sentencias internacionales por omisiones, por acciones indebidas ocasionados por servidores públicos o autoridades que han tomado en su momento malas decisiones, ¿no? Pero bueno, son 11 años de la Constitución y no tenemos un procedimiento de acción de repetición idóneo, único, unívoco y por sobre todas las cosas eficaz para recuperar los daños económicos al Estado. No por nada, la Contraloría y la Procuraduría constantemente en sus anuarios publican dinero, daños económicos por recuperar que no se han recuperado al presente, ¿no? Es fácil ahora penalizar, volverlo proceso penal, pero creo que la Constitución no ha pensado en un proceso penal, sino en este artículo habría dicho eso, ¿no? Serán remitidos al Ministerio Público o algo. Ha pensado en una acción de repetición, rápida, eficaz, oportuna y por sobre todo que cumple el objetivo, recuperar el daño económico ocasionado al Estado. Como este tema introductorio, ustedes van a encontrar a la medida que vaya avanzando en esta presentación y conforme al tema que tenemos, algunas otras modificaciones que ha incorporado la Constitución y que deberían de ser consideradas por la Ley 1178 y por todo el desarrollo legislativo relativo a la administración y control gubernamental. Algunas otras normas que en realidad entran hasta en colisión con la Ley 1178. Los abogados sabemos que cuando dos leyes están en el mismo nivel, leyes,
cuál aplica, ¿no? Tendríamos que aplicar la especial sobre la general o qué criterio vamos a aplicar, pero lo cierto es que hay una ley que ha incorporado cambios a la ley 1178 y eso obliga necesariamente a modificar, a adecuar, a actualizar, como decíamos al principio, el marco de la ley de administración y control gubernamentales, ¿no? Y finalmente van a encontrar, no me voy a detener mucho en eso por el tiempo que tenemos, pero sí van a leer al menos las sentencias constitucionales y autos supremos que han traído cambios, que deberían de ser considerados en un nuevo proyecto primero y luego ley de administración y control gubernamentales, o como se llame, ¿no? En un momento yo, cuando trabajaba en la administración pública, había escuchado hablar de una ley de gestión pública, una ley de gestión pública que incluso reduzca a su mínima expresión los sistemas que actualmente tiene la ley 178. Era una idea que se tenía, pero mientras esa idea no se plasme en un proyecto presentado a la Asamblea y la Asamblea no la sancione y el presidente o presidenta no la promulgue, aún estamos con una ley de administración y control gubernamentales de hace 30 años atrás, una constitución de hace 11 años que exige cambios y para lo cual les he traído esta presentación que espero les sirva, ¿no? Les reitero, si tienen alguna consulta pueden ir en el chat, yo voy a ir anotando, formulando la misma, algún comentario, y al final vamos a tener unos minutos también para abrir el micrófono para algún comentario, alguna consulta ya que la pueden hacer de forma oral, ¿no? Entonces, para hablar de lo que quiero hablar y estoy hablando, tenemos que referirnos a la Constitución Política del Estado. Pues no vamos a hacer un curso o una clase de Derecho Constitucional, sino me voy a referir única y exclusivamente a lo que la Constitución regula en cuanto a la administración pública, en cuanto al servidor público, en cuanto a las prohibiciones, deberes. ¿Qué nos dice la Constitución y cómo eso podría redundar en una nueva ley de administración y control gubernamentales o como se llame, ¿no? Administrar viene del latín administrar y que es ir hacia servir, cuidar, etc. En ese marco la Constitución ha establecido en su sentencia constitucional, conforme a la sentencia constitucional 1346-2002 del 19 de septiembre, que el modelo de Estado asumido en Bolivia se constituye en un verdadero Estado constitucional de derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de la legalidad. Se señalan como fines y funciones del Estado, entre otras, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales como deberes. La práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. El decreto 29894, que es el decreto de organización del órgano ejecutivo, al estructurar el órgano ejecutivo precisamente, define esos principios descritos en nuestra ley suprema. Es decir, no solamente nuestra Constitución señala deberes que deben cumplir los servidores públicos, sino ahora señala principios, valores, sustentos que deben regir el actuar de todo servidor público y de la administración pública en su conjunto. Fácilmente podríamos decir que hoy en día el incumplimiento de un valor que proclama la Constitución o el incumplimiento de un principio ético-moral que establece la Constitución, o más simple, el incumplimiento de un principio que rige la administración pública, es sancionable, puede ser sujeto de un proceso interno administrativo, así lo ha establecido el mandato de la Constitución y así lo ha establecido también la jurisprudencia, entre otras sentencias constitucionales podrían considerar esta para sustentar esa posición. Esos principios éticos morales que proclama la Constitución se refieren básicamente, en resumen, a no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Básicamente a ellos. El vivir bien, que también rige nuestro ordenamiento constitucional actual. Y cuando hablamos de no seas flojo, no seas mentiroso y no seas ladrón, yo hago una analogía con posibles delitos cometidos contra la función pública o comúnmente llamados delitos de corrupción. Por ejemplo, no seas flojo para mí es un incumplimiento de deberes, ¿no? Es trabajar de forma célere, eficiente, eficaz, conforme a la norma, etc. Y lo contrario es cometer un delito de incumplimiento de deberes o adecuar mi conducta a una posible responsabilidad administrativa.
Si soy máximo ejecutivo, por ahí hasta una responsabilidad ejecutiva. El no seas mentiroso es la falsedad, el mentir, el acto de corrupción, el no seas ladrón, el pedir dinero a cambio de hacer algo, de no hacer algo. O sea, nuestra Constitución, al sustentar estos principios ético-morales, ha hecho un giro transversal de lo que quiere que sus ciudadanos se comporten, pero fundamentalmente de lo que quiere que sus servidores públicos cumplan. Al menos deberían cumplir estos tres principios ético-morales. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Pero siendo más específicos, cuando ya hablamos de valores, hablamos de varios valores que tienen ahí en sus pantallas, ¿no? Algunos de ellos podemos mencionar, por ejemplo, la dignidad, la igualdad, el respeto, el bienestar común, la transparencia, la responsabilidad, la igualdad de oportunidades. Son valores que sustentan el Estado constitucional de derecho y que a los cuales también están sometidos los servidores públicos, ¿no? Debería haber un artículo, una nueva ley de administración y control gubernamental o ley de gestión pública, como queramos llamarla, que actualmente no tenemos, obviamente, en nuestra ley 178, porque esta es anterior a la nueva Constitución, pero debe haber un artículo en el que diga que todos los servidores públicos y los particulares que se relacionan con el Estado deben cumplir los principios, valores, deberes, prohibiciones, incompatibilidades previstos en la Constitución, y en caso contrario, se les aplicará el régimen de la responsabilidad por la función pública, ¿no? Siendo un poquito más específicos, podríamos decir también que en los fines y funciones que proclama la Constitución Política del Estado, uno de ellos importante es el de garantizar el cumplimiento de esos principios, de los valores, de los derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado. No es necesario analizar más jurisprudencia constitucional. Con este artículo de la Constitución y con esta definición de la Constitución de los fines y funciones del Estado, podríamos concluir, reitero, sin revisar ninguna sentencia constitucional ni jurisprudencia, que el incumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes proclamados por la Constitución es sujeto del régimen de responsabilidad por la función pública, ¿no? Y debería de ser legislado, digamos, en algún momento para aclarar a qué nos estamos refiriendo, a qué principios, a los que dice la Constitución, a los que dice también la Ley 178, a los que dice también la Ley de Transparencia y Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Para eso se tiene una norma que desarrolla los principios, las funciones, los fines, los valores que proclama la Constitución Política del Estado, ¿no? Algo similar podemos encontrar cuando hablamos de los deberes de los bolivianos y de las bolivianas, ¿no? Antes no se tenía este deber, que lo he subrayado y lo he puesto con negrillas, de promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. ¿Y quiénes son los llamados a promover y difundir la práctica de valores y principios? Los servidores públicos, la administración pública. Y está como deber, es decir, su incumplimiento puede generar sanciones, puede generar responsabilidad. Lo mismo en cuanto al último deber, que ahí también está subrayado en la diapositiva: denunciar y combatir todos los actos de corrupción, ¿no? Se ha pues constitucionalizado a partir del 2009 la obligación, no solamente de los servidores públicos, pero con mayor razón de los servidores públicos, de denunciar y combatir los actos de corrupción. Con estos cambios que se ve solamente en el sustento de la Constitución Política del Estado, podríamos encontrar también cambios institucionales. Ustedes dirán, pero en la Constitución sigue la Contraloría como tal, solamente ha cambiado su nombre, ya no es Contraloría General de la República, ahora es Contraloría General del Estado. Yo les diría, leamos la Constitución, y para eso es esta charla, para ver qué ha cambiado la Constitución Política del Estado en cuanto a las funciones institucionales. ¿Qué instituciones ha creado que podrían influir en las atribuciones y roles que se le asignaba a la entonces Contraloría General de la República? ¿Qué función tiene ahora constitucional
la Procuraduría General del Estado. ¿En qué se diferencia? En muchos casos uno ve en la práctica abogado en la profesión libre o abogado en la función pública o auditor o cualquier profesional ve que están en muchos casos, reitero, chocándose cabeza contra cabeza, ¿no? Me piden informes de lo mismo la Contraloría y la Procuraduría. Me piden informes de lo mismo el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, la Procuraduría y la Contraloría. O sea, ¿a quién voy a hacer caso? Por el momento, seguramente muchos de ustedes están en la misma disyuntiva, tengo que hacer caso a todos, ¿no? Todos son de creación constitucional, entonces mando el informe a la Contraloría, el informe a la Procuraduría, en algunos casos al Defensor del Pueblo, en otros casos al Ministerio Público. Cuando la solución está en la propia Constitución Política del Estado, donde te aclara qué función tiene uno y qué función tiene otro. Si hablamos de la Contraloría, comenzando por ahí, su función de control es darle el rol de auditor del Estado. Ese es el rol que le ha dado la Constitución a la Contraloría General del Estado, de auditor del Estado. Independientemente que ahora, constitucionalmente, también un abogado puede ser contralor, pero tiene la función de auditor, digamos, auditor gubernamental. Esa es la función que le ha dado. En cambio, a la Procuraduría se le dio la función que tenía antes la Contraloría también, de abogado del Estado. El abogado del Estado es la Procuraduría. A la Fiscalía o Ministerio Público se le ha reducido, digamos, la función, seguramente los fiscales dirán, más bien nos han quitado ese peso, de defender al Estado. Ya no defiende al Estado la Fiscalía, solamente defiende a la sociedad, porque quien defiende al Estado es la Procuraduría General del Estado. Y se ha fortalecido, digamos, al defensor del pueblo en su defensa de posible vulneración de los derechos humanos. Y cuando hablamos de posible vulneración de los derechos humanos, el principal vulnerador, o el potencial vulnerador, es el Estado, ¿no? Como que ahí se puede amalgamar los cambios institucionales que ha traído la Constitución y que sin duda, pues, va a traer también como consecuencia, o debería traer como consecuencia, cambios en las normas orgánicas respectivas. Y la norma orgánica respectiva, aparte de la ley 178, es el decreto 23215, que aprueba las atribuciones de la Contraloría General del Estado, que también debió modificarse en su momento o debe modificarse en su momento, ¿no? Hecha esa aclaración o esa distinción, podríamos pasar rápidamente lo que dice la Constitución en cuanto a la Contraloría. La define como la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Está facultada constitucionalmente para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Hasta ahí podríamos decir que no ha cambiado mucho, digamos, aunque yo ya vería algunos cambios ahí, si ustedes ven con atención. En la primera parte dice, y de aquellos, es decir, ejerce función de control de aquellas instituciones o entidades en las que el Estado tenga participación. Hasta ahí leímos 78, no hay mucho cambio. Pero aquellas entidades o instancias en las que el Estado tenga interés económico, como ya cambió un poco, vamos a volver sobre esto al finalizar la presentación, pero ya es una llamada de atención. La Constitución como que ha abierto una posibilidad más de control para la Contraloría General del Estado, ¿no? No nos vamos a quedar mucho en las otras instituciones, pero ustedes saben que el Defensor del Pueblo tiene en su función principal la defensa de la sociedad, velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos que se establecen en la Constitución, las leyes e instrumentos internacionales. La Fiscalía, por su lado, defiende la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejerce la acción penal pública, como que ahí se ven los límites constitucionales de cada institución. El defensa del Estado se le ha encomendado a la Procuraduría General del Estado como institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Entonces, vamos aclarando, si vale el término, constitucionalmente las diferencias de cada una de estas instituciones que a mi juicio son importantes para esta idea que tengo de reformular el control
y administración gubernamental, o al revés, la administración y control gubernamental. Vamos a ver más adelante cuáles son las interrogantes específicas que me planteo. Yo quería ver muchas más, que seguramente a partir de esta charla ustedes también van a debatirlo y demás, y que podríamos compartirlo en un segundo encuentro o tercer encuentro para profundizar en esos otros cambios que ustedes puedan plantear. Ya estoy leyendo algunas preguntas, voy a responderles al final, una pausita que hagamos, pero terminemos de concluir con mi presentación que les he preparado para el día de hoy. En cuanto a los principios que rigen la administración pública, cuando veo esta diapositiva yo siempre planteo los cursos que hemos pasado, seguramente muchos, otros hemos pasado y hemos dictado, como en mi caso, de la Ley 178 y del régimen de la responsabilidad por la función pública, cuando la ley y el reglamento te dicen que la función pública debe ser cumplida en función de 5 criterios, te dice, ¿no? Los famosos criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y licitud. Entonces yo cuando daba la clase, ahora no lo hago de esa forma, les decía a los estudiantes, a los participantes, que para cumplir adecuadamente tus funciones y no tener después problemas con la Contraloría, con auditoría y etcétera, responsabilidades, tienes que preguntarte si tu acto es lícito, si tu acto es transparente, si es eficaz, si es eficiente y si has actuado con economía. Pero hoy en día la Constitución te cambia ese esquema. Hoy en día cuando encuentres este catálogo de principios que rigen la administración pública, tendrías que decirle al servidor público, ya no solamente actúes con esos 5 criterios, hay otros criterios aquí que te obliga la Constitución, ya ni siquiera solo la ley, la Constitución a los que debes someter tu conducta. Ahí leen legitimidad, publicidad, compromiso e interés social, imparcialidad, ética, competencia, calidad, calidez, honestidad y otros, ¿no? Es decir, son otros principios que constitucionalmente se han establecido a los cuales debe adecuarse la función pública. No solamente estos principios rigen para el funcionamiento de la administración pública, deben regir también la pública con los particulares, ¿no? Sin duda, ha cambiado también el régimen de responsabilidad por la función pública. Ya estamos hablando de más principios, ya no solamente de 5 como tradicionalmente hablábamos. Si quieren la definición de esos principios, siempre me preguntaba dónde podemos encontrar una definición inmediata, rápida. Vamos a encontrar en el decreto de organización del orden ejecutivo, el decreto 29894. Aquí les he puesto en la diapositiva algunas definiciones. Por ahí van a encontrar una primera aproximación a qué entiende, o que ha entendido por lo menos, en su momento el órgano ejecutivo, que ha sido el que aprobó este decreto supremo, como definición de cada uno de los principios que pregona la Constitución Política del Estado. Sin embargo, estamos hablando de 11 años ya, ha cambiado ya la jurisprudencia también, la conceptualización de cada uno de ellos, pero en suma son principios que rigen o que deben regir la función pública, el actuar de los servidores públicos, también de los particulares cuando se relacionan con el Estado. Otra pregunta que nos hacemos también, tenemos un concepto en la Ley 178 de servidor público, un concepto en el que nos apoyamos muchos auditores, abogados, y tratamos de respondernos a la consulta de quién es y quién no es servidor público. Pero yo siempre me pregunto, ¿y por qué no más bien vamos más arriba? Porque la Constitución está más arriba que la ley, más arriba que el Estatuto del Funcionario Público. ¿Qué dice? ¿Cómo define la Constitución al servidor público ahora? ¿Cuál será ese nuevo enfoque que le ha dado el constituyente? Se define al servidor público como las personas que desempeñan funciones públicas, ¿no? Y hace incluso la clasificación de los servidores públicos, que no es el momento de hablar ahora. Pero me quedo con este concepto, personas que desempeñan funciones públicas. Entonces no está hablando, como la ley 178 lo hace, como lo hace el Estatuto del Funcionario Público, de personas que desempeñan funciones públicas en dependencia de una entidad pública, cualquiera sea su fuente de remuneración, dice, ¿no? Simplemente, y es más simple la definición constitucional, dice personas que desempeñan funciones públicas.
Y aquí yo siempre planteo como ejercicio, no es ahora el momento del ejercicio, pero vamos a seguramente en otro momento compartir con ustedes el ejercicio, pero yo les pregunto siempre, dentro de esta definición constitucional, nos sacaremos el chip del estatuto, nos sacaremos el chip de la ley 78. En esta definición constitucional, entraría el consultor de línea, está cumpliendo funciones públicas, entraría el personal eventual que también está cumpliendo funciones públicas casi igual o de las mismas características que un personal de planta o CONITEM. Les dejo ahí la pregunta, pero dentro de esta definición constitucional, ¿entraría o no entraría? ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Define también servidor público, después de la Constitución, el 2012, como todo aquel que presta servicios personales al Estado, dice, o cualquiera de sus instituciones, a cambio de una remuneración o salario, sean estos dignatarios, funcionarios electos, designados, de libre nombramiento, de carrera o interinos, quienes en cuanto a su desempeño están obligados a cumplir con los principios previstos en el artículo 232, ¿no? No solamente es que la Constitución te obliga a cumplir los principios, la jurisprudencia también te dice, cumpla los principios, porque si no lo haces, puedes generar con tu conducta posible aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública. Y en cuanto a sus derechos, dice adquiridos y consolidados, se regulan de acuerdo a la modalidad de ingreso que hayan tenido, ¿no? Quizás eso nos aclare un poco la definición constitucional, pero yo sigo con la pregunta, ¿no? Consultores de línea, personal eventual, principios de verdad material, van a entender los abogados. No podríamos aplicar en ese caso únicamente planteando la definición constitucional. Bueno, no es el momento de hablar eso, pero sin duda trae una cierta necesidad de aclarar el concepto de servidor público que teníamos en la ley 78, que tenemos en la ley 78 y teníamos también en el Estatuto del Funcionario Público. En cuanto a los deberes, la Constitución Política del Estado establece que, entre otros, debe cumplir un servidor público con la Constitución y las leyes, con sus responsabilidades de acuerdo a los principios de la función pública, prestar declaración jurada de bienes y rentas, rendir cuentas sobre responsabilidades, voy a volver sobre esto después, respetar y proteger los bienes del Estado, inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública. El constituyente ha ido tan profundo en cuanto a la administración pública que ha definido en la Constitución los deberes de los servidores públicos. Es decir, aquí tenemos un catálogo que debería estar transcrito tal cual en el reglamento de responsabilidad por la función pública o incluso en la ley 178 que te genera responsabilidad por la función pública. Puede ser civil, penal, administrativa o ejecutiva según corresponda. Más o menos lo mismo en cuanto a las prohibiciones. La Constitución también ha previsto prohibiciones para los servidores públicos. Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona. Nombrar, lo he puesto intencionalmente con morado, porque es otro tema también que podríamos fácilmente discutirlo en un taller, en un encuentro de una hora por lo menos, a qué se refiere esta prohibición desde el servidor público de nombrar en la función pública personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Hay normativa actual que regula el trabajo de parientes en la función pública, incluso de esposos, de cónyuges. Pero la prohibición constitucional establece a partir del 2009 esta nueva regulación. La normativa que tenemos es anterior. Y sabemos, por lógica, quienes no son abogados, y por principio del derecho, los que son abogados, que si la Constitución regula de diferente forma algo que antes se regulaba de manera diferente, va a haber redundancia, se aplica con preferencia la Constitución Política del Estado, ¿no? Y nótese que en esta, por lo menos, prohibición constitucional, únicamente se habla de parientes, ya no se habla de cónyuges. Ha tenido que ser el Tribunal Constitucional el que aclare en una sentencia constitucional, que creo que la tengo más adelante, que lo voy a pasar muy rápido, que también debería aplicar a los esposos, ¿no? A los cónyuges. Pero constitucionalmente, al parecer, el constituyente no había previsto esa situación.
Es la sentencia 1346-2012 del 19 de septiembre del 2012, que pueden consultar cuando ustedes quieran, donde se refiere, se desarrolla, digamos, esta prohibición constitucional y se aclara no solamente el trabajo prohibido de los cónyuges, sino también en qué casos aplica y bajo qué procedimiento podría detectarse y también sancionarse, si viene el caso, con un despido o con una desvinculación. Pueden leer, reitero, la sentencia 1346-2012 del 19 de septiembre del 2012. También la Constitución ha previsto incompatibilidades, ¿no? Algo muy vinculado con lo que ahora estamos viendo, lamentablemente, tengo que decirlo, en el día a día. Contrataciones, posibles hechos de corrupción. Había previsto ya la Constitución, entre las incompatibilidades con la función pública, la adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de la servidora o servidor público o de terceras personas, la celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado, el ejercicio profesional como empleados o empleadas, apoderados, asesoras, asesores, gestoras o gestores de las entidades, sociedades o empresas que tengan relación contractual con el Estado, algo que estamos viendo últimamente, pero siempre ha estado presente. No quiero que me interprete mal, yo considero que la corrupción siempre ha estado presente. Con esta o con anteriores constituciones, lamentablemente la constitución donde más se da, y eso saben muy bien quienes trabajan en corrupción pública, no solamente fiscales, sino abogados y demás, saben que donde más se da la corrupción es en las contrataciones públicas, porque está en juego dinero, está en juego intereses, cuantiosas sumas de dinero, y por eso creo que el constituyente ha pensado en regularlo constitucionalmente para darle mayor fuerza para una fundamentación posterior que se ha dado en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y otra legislación anticorrupción que tiene Bolivia, ¿no? La función del Estado de la economía, sin duda quizás es el cambio que ya se ha dado en la práctica, porque la ley 777 del SPIE, del Sistema de Planificación Integral del Estado, ya ha modificado la ley 178, ¿no? Quienes están actualizados seguramente tienen su ley 178 como la mía, rayada donde dice el artículo tantos ha sido modificado por la ley 777, ¿no? Lo cual, si bien no exige una modificación, porque ya ha sido modificada la ley 178, exige quizás un texto único como tiene las normas básicas de contratación, porque varios cambios se han dado en la ley 1178. Pero sin duda, uno de los principales cambios que ha traído la ley 777 al régimen de administración y control gubernamental es la fusión de dos sistemas nacionales que conocíamos antes, el sistema de planificación y el sistema de inversión pública, en uno solo, ¿no? Que tienen que coexistir a través de tres subsistemas, de los cuales no les voy a hablar ahora, pero simplemente les pongo como un tema que también ha cambiado la constitución política del Estado, porque ya en la constitución se ha establecido la necesidad y a la vez el mandato al Estado, al gobierno central, de conducir el proceso de planificación económica y social de forma integrada, tanto planificación como inversión de forma integrada en un solo sistema, como lo conocemos ahora, el sistema de planificación integral del Estado, ¿no? Algunas reflexiones muy rápidas, esto ya me lleva al epílogo, digamos, tenemos unos 20 minutos más, 25 minutos, que creo que es el tiempo que tengo disponible, para poder hablarles de algunos también posibles cambios constitucionales que podrían modificar el régimen o modifican el régimen de administración y control gubernamentales, ¿no? Solamente al azar vamos a ver algunos de ellos. Les decía que los delitos, por ejemplo, cometidos por servidores públicos que atentan contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Así lo define el artículo 102 de la Constitución Política del Estado, ¿no? O sea, qué grave para quienes somos defensores del Estado constitucional de derecho y quienes pensamos que en un Estado constitucional de derecho se deben respetar por sobre todas las cosas los derechos fundamentales de las personas, nos preocupa este artículo, pero está en nuestra Constitución Política del Estado. Yo pienso que el constituyente ha puesto en una balanza
los intereses particulares, los derechos particulares de las personas, que no dejan de ser derechos humanos, frente a los intereses colectivos, frente a la necesidad de luchar contra la corrupción, de evitar daños económicos al Estado, y bueno, ha ganado la partida, digamos, en esa balanza, la imprescriptibilidad. Pero en términos simples, ¿qué significa la imprescriptibilidad? Significa que si yo he trabajado en algún momento en la administración pública, voy a tener pues que guardarme todos mis descargos hasta que muera, porque si nunca va a prescribir un daño económico causado al Estado, posible daño económico, que me puedan atribuir por ser exagerado, por un viaje que he realizado en comisión a Colombia y cuyos descargos se puedan perder en la entidad pública, mi pase a bordo, mi informe y demás. Voy a tener que guardarme copias, ¿no? Estoy exagerando, pero a eso se refiere la imprescriptibilidad. Obviamente estará pensado, como dice su redacción, a graves daños económicos. Entonces, ¿cómo definimos la gravedad? ¿Hay alguna norma que regule cuándo es grave y cuándo no es grave? ¿Cuándo, cómo existe una norma que dice que se está afectando el patrimonio del Estado, por ejemplo, cuando se comete un delito, cuando se comete un hecho de uso indebido de bienes del Estado, por ejemplo? Yo creo que ahí se necesita una norma. Quizás no la ley 178, o sea, la nueva ley de gestión pública, como la quieren llamar, quizás una nueva norma específica que regule esta materia, que te pueda aclarar a qué se refiere o cuáles son los hechos imprescriptibles que causen daño económico al Estado. No pueden ser todos, reitero, en mi ejemplo exagerado, no creo que me persigan, porque no es grave daño económico al Estado por un descargo de un viaje que he realizado, ¿no? Pero cuando toco este tema también me retroalimento con muchos que me escuchan y me dicen, pero no es lo mismo pues un gobierno central o una gobernación que un municipio pequeño. Para un municipio pequeño, la compra de 10 equipos de computación es harto presupuesto y puede ser un grave daño económico al Estado. Entonces, necesitamos sin duda, a partir de este cambio constitucional, porque antes no estaba legislado de esa forma, necesitamos sin duda una norma. Y considero yo que en la ley nueva, o en la ley 178 modificada, adecuada o actualizada, como decía el licenciado Vilca, debería de preverse por lo menos los principios para determinar en qué casos no prescribe los daños o los graves daños económicos causados al Estado. Similar análisis podríamos ver en el artículo 324, cuando dice no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, ¿no? Los delitos y los daños económicos causados al Estado. A esos dos nos estamos refiriendo. Si quieren profundizar esto, hubiera querido tener un poco más de tiempo, pero es un tema muy jurídico, creo yo, simplemente mencionarles el auto supremo 488 del 10 de julio de 2015, que precisamente se ha referido a esta previsión constitucional de no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. Y ha llegado a una conclusión bastante interesante, digamos, para no dejarles con la duda, simplemente les diría que esa conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo de Justicia es que esta imprescriptibilidad no es absoluta, que esa imprescriptibilidad, como lo ha planteado el constituyente, aplica a ciertos casos y desde cierta fecha, ¿no? Ya con calma ustedes pueden revisar si les gusta y alguien me preguntaba en el chat si les voy a dar la presentación. Yo no tengo ningún problema, a través de los auspiciadores de esta charla lo podemos hacer. Entiendo también que la van a subir la presentación al YouTube, así que pueden ahí volver a ver la ratio decidendi de este auto supremo, o sea, cuál es la razón de decidir este auto supremo y cómo yo utilizo el término muy sutil, cómo ha matizado el Tribunal Supremo de Justicia la imprescriptibilidad que inicialmente planteaba la Constitución. Recuerdan lo que les decía al principio, ¿no? Para mí, lo personal, como alguien que siempre va a defender los derechos fundamentales de las personas, por más individuales que sea, porque también se tienen que defender los derechos colectivos de las personas, era un artículo muy absoluto, era un artículo muy, muy leonino, digamos así, muy gravoso para quienes en algún momento hemos sido servidores públicos o son actualmente servidores públicos, ¿no?
Tribunal Supremo ha dado una línea sobre ello, le ha puesto, digamos, ese matiz de que no en todos los casos va a ser imprescriptible los daños ocasionados al Estado. También se refiere el Tribunal Supremo a cuando se habla de grave daño económico, y ahí pueden revisar cuando ustedes gusten. Quienes no han podido tomar nota, les reitero, el auto supremo 488 del 10 de julio del 2015, ¿no? Algo similar vamos a encontrar, aunque no lo puse en ratio decidendi, cuando hablemos de esta previsión constitucional sobre la ley solo dispone para lo venidero, no tendrá efecto retroactivo, excepto, dice la Constitución, en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado. Lo que decía, la aplicación retroactiva de la ley en materia de corrupción. Parecía absoluto como estaba en la Constitución, pero afortunadamente digo, para quienes somos defensores de los derechos fundamentales, alguien me decía, Anet me escribía, ¿no es arbitraria esa imprescriptibilidad? Antes de pasar a esto, les di mi opinión. Para mí es arbitrario, pero está como mandato de nuestra Constitución Política del Estado, la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Seguramente el constituyente ha pensado en ese momento que los intereses colectivos, los intereses del Estado, de la sociedad en su conjunto, porque estamos hablando de recursos públicos, no recursos particulares, merece mayor atención que los derechos individuales que eventualmente están siendo afectados. Sin embargo, vía jurisprudencial, como les mostraba, se está matizando un poco eso. Son sentencias que han empezado a sentar línea, pero sin duda actualmente ya hay más sentencias sobre el particular. Lo mismo en este caso de la retroactividad. O sea, parecía absoluto, pero la sentencia 0770-2012 del 13 de agosto del 2012 también le ha puesto un límite, ¿no? Ha dicho que la retroactividad se aplica en materia procesal, en materia de procedimientos, en materia de medidas cautelares, de notificaciones, pero no se aplica en materia sustantiva, o sea, en materia de delitos. O sea, no se puede aplicar una ley, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, a hechos que se han suscitado antes de su vigencia, ¿no? Más o menos en eso razona la ley, la sentencia constitucional 0770. Y en cuanto a la imprescriptibilidad, más o menos hace un mismo razonamiento, para no olvidarme y no dejarles con la duda, sobre la ley 1178, es decir, cuándo estaba aplicada la ley, hasta cuándo estaba vigente la ley 1178 en lo que respecta a la prescripción de los daños económicos al Estado en 10 años. Hasta ese momento podía haberse aplicado la imprescriptibilidad, o mejor dicho, aplicado los 10 años, y a partir de ese momento aplica la imprescriptibilidad, ¿no? Estamos hablando del 2012 también. Pueden ver tanto el auto supremo como la sentencia si ustedes quieren profundizar un poco, ¿no? Ya terminando, ahora sí, en esta última etapa de la presentación, les agradezco su atención, estoy tratando de leer al mismo tiempo las consultas, pero voy a dar unos minutitos también antes de darles el micrófono a ustedes y antes del cierre de nuestro presentador, para poder responder algunas de las preguntas, inquietudes, y también poder escucharles a ustedes para alguna consulta o comentario que hagan por el micrófono, ¿no? Les decía también que otro cambio que debería de incorporarse en la ley 78 es el tema de la transparencia, ¿no? El tema de la transparencia, y no solamente por lo que dice la Constitución, sino y fundamentalmente por lo que también dice la ley 974 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Vamos a pasar en lo que la Constitución establece como valor, como principio, como obligación de los servidores públicos, y nos vamos a centrar en los cambios que trae la ley 974, no solamente en cuanto a las contrataciones estatales, sino también al régimen de responsabilidad por la función pública, y con ello a la ley 1178, ¿no? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, me he planteado este esquemita bastante interesante, en el que ahora deberíamos de aclarar, ¿se acuerdan cuando les decía de las instituciones de creación constitucional, ¿no? La Constitución te dice qué función tiene la Procuraduría, qué función tiene la Contraloría,
qué función tiene el defensor del pueblo, qué función tiene la fiscalía. A pesar de eso, todavía estamos con algún problema de delimitación de funciones. Pero bueno, se va a solucionar en algún momento. Algo similar sucede en algunas unidades que forman parte de las entidades públicas, ¿no? Cuando se ha aprobado la ley 974 de funcionamiento de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Por ejemplo, yo podría definir, tal vez me equivoque y voy a seguramente recibir algún reproche de algún compañero, compañera que me esté escuchando, las unidades de auditoría interna, pienso yo, que ahora con esta ley 974 deberían delimitar su trabajo, o por lo menos circunscribir la mayor parte de su trabajo a hacer auditorías especiales. ¿Por qué? Porque a las unidades de transparencia se les ha dado funciones muy similares a las que tienen las unidades de auditoría interna. Y su principal función que se le ha dado ha sido la gestión de denuncias a las unidades de transparencia. Ese trabajo lo tenía antes la unidad jurídica, ¿no? Que además del apoyo a las auditorías especiales, hacía el patrocinio de los procesos judiciales. Bueno, el patrocinio lo va a seguir haciendo, digamos, ¿no? Pero la gestión de denuncias, cuando se trata de corrupción, se le ha únicamente conferido a las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Me explico con lo que dice la propia ley 974. Cuando una unidad de transparencia de cualquier entidad pública, que además estamos obligados a tener en todas las entidades públicas, y más aún si son empresas donde se están manejando recursos importantes del Estado, termina su trabajo de investigación. Además, en ese trabajo de investigación, donde se les ha dado a través de la ley 974 roles casi de fiscal, roles casi o más que un auditor interno, roles casi o más que un jefe de gestión jurídica, se les ha permitido emitir informes finales con las siguientes conclusiones. 1. Elementos de posible responsabilidad penal. Se les ha facultado a las unidades de transparencia por ley de presentar directamente las denuncias ante las instancias correspondientes y remitir copia de denuncia a la MAE. Ni siquiera tienen que coordinar con unidad legal, ni siquiera tienen que pedir autorización a la MAE. Directamente presentan la denuncia al Ministerio Público y recién le mandan copia a la MAE para decirle hemos presentado la denuncia, su abogado tiene que hacerse cargo del patrocinio. Así de fuerte es la ley 974 en cuanto a posibles indicios o elementos de responsabilidad penal. Sobre responsabilidad administrativa, también se les ha dado facultad. Cuando encuentren responsabilidad administrativa, deben denunciar ante la MAE para que instruya a la autoridad sumariante e inicie las acciones pertinentes, ¿no? Es decir, se constituye, quienes han leído un poco, tal vez son expertos en responsabilidad administrativa, en una forma adicional de inicio a un proceso interno administrativo, ¿no? Que empieza por dictamen, que empieza por denuncia, que empieza de oficio. Ahora también empieza por informe de la unidad de transparencia, que obliga a la MAE a instruir el inicio del sumario interno administrativo. Cuando encuentra responsabilidad civil, dice remitir a la MAE para que instruya a la unidad de auditoría interna el inicio de las acciones pertinentes. Por eso les decía hace un rato, con temor a equivocarme, para eso es este tipo de charlas también, para poder plantear nuestras ideas, ¿no? Además estamos viendo democracia, no me van a dilapidar. Pero yo les decía hace un rato que la unidad de auditoría interna de una entidad pública, si nos basamos solamente en la ley 974 de unidades de transparencia, tendría principalmente esta función, de hacer auditorías especiales cuando se encuentran elementos de posible responsabilidad civil. Dicho de otra forma, ¿qué sentido tendría hacer una auditoría de responsabilidad penal? Creo que ya no se hace, ¿no? Ya estoy medio pasado de moda, ahora se hacen informes circunstanciados, perdón. Pero ¿qué sentido tendría hacer un informe circunstanciado si ahora la ley 974 prevé que esa labor la puede cumplir y con muchas más facultades, hasta de fiscal, yo diría, la unidad de transparencia de la entidad pública? ¿O qué sentido tendría hacer responsabilidad administrativa si también se le da esa función a la unidad de transparencia y el sumariante además puede iniciar de oficio? Y lo que complementa mi idea, además están facultados para recomendar la adopción
de medidas correctivas y preventivas para la mejora de la gestión de la entidad. Me dirán, es una función de auditoría interna. No me estoy inventando, así dice la ley 974, le han dado esa función por ley a las unidades de transparencia. Solamente lo dejo como un signo de interrogación que sin duda podría o no, ustedes al finalizar esta charla tendrán sus propias conclusiones, modificar en estos aspectos la ley de administración y control gubernamental o actualizar o simplemente complementarla, ¿no? Y en cuanto a las contrataciones, les decía al principio, ¿qué cambio trae la ley 974? Uno muy, pero muy importante, elementos de posibles actos de corrupción en procesos de contratación en curso. Es decir, pueden establecer elementos de posibles actos de corrupción en procesos de contratación en curso y denunciar a la MAE para que de forma obligatoria instruya la suspensión inmediata del proceso de contratación. Eso en cualquier parte del mundo, y más aún en Bolivia, es control previo. Control previo prohibido por la ley 1178, pero autorizado por la ley 974. Y como verán más adelante, ya para terminar y cerrar, autorizado también a mi juicio por la Constitución Política del Estado. Es decir, una unidad de transparencia puede parar un proceso de contratación en curso, suspenderlo hasta que haga su investigación y si descubre hechos de corrupción en su investigación, obviamente ese proceso ya no va a continuar, ya no va a terminar, ya no se va a terminar de pagar o no se va a terminar de firmar el contrato, dependiendo de la etapa en que se encuentre, ¿no? O se va a tener que devolver el anticipo, no sé, pero está en curso. Es definitivamente control previo, ¿no? No voy a entrar a la responsabilidad por la función pública, no creo que me vence el tiempo. En otra ocasión podemos hablar. Además, son temas que se han visto seguramente muchos de ustedes en otros cursos. Estaba viendo al principio la presentación del licenciado Vilca, cuando nos decía que hay otros cursos y demás. Simplemente referirme a que los 4 tipos de responsabilidad que establece la ley 1178, ejecutiva, administrativa, civil y penal, deberían de ser también adecuados en cuanto a sus procedimientos y en cuanto a sus formas de manifestación conforme a la Constitución Política del Estado. Pero alguien me dirá, hace un rato usted ha dicho que eh, la Constitución autoriza a establecer a la Contraloría indicios de responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil y penal. Es cierto, pero la propia Constitución, como verán al final de esta presentación, ya falta poquito, no se desesperen, al final de esta presentación, como les decía, ha establecido también la obligación de todo servidor público de rendir cuentas, además de estos 4 tipos de responsabilidad, por las responsabilidades económicas, por ejemplo. Uno dirá, pero eso es la responsabilidad civil. Yo les pregunto, ¿será? Responsabilidad política, dice. Algunos dirán, esa es responsabilidad ejecutiva. Yo les pregunto, ¿será eso? ¿No será que el constituyente ha pensado en modificar también el régimen de responsabilidad por la función pública? Es la pregunta que me hago. Y ya con eso voy a ingresar a la parte final de mi presentación relativa, esto es algunos elementos que hemos hecho sobre la responsabilidad, algunos ejercicios y demás, sentencias constitucionales, la excepción de la responsabilidad, eso seguimos con el artículo 33 de la ley 78, perdón, y el 63 del reglamento de responsabilidad por la función pública. En realidad no ha traído un cambio como tal, pero simplemente quería referirme a la exención de responsabilidad para completar, digamos, la charla de la ley 78, pero un poco el tiempo nos ha jugado una mala pasada. Pero quería terminar la presentación, unos 10 a 15 minutos más, con esta última parte que se refiere y parte de una pregunta que me he formulado. En esta nueva realidad constitucional, hemos hablado de varios artículos de la Constitución, mandatos de la Constitución y demás. Realidad, perdón, se pasó, no sé qué pasó, voy a volver a la presentación.
Bueno, en esta realidad les decía, mientras vuelvo a la presentación, constitucional, legal, jurisprudencial, se requiere adecuar la ley de administración y control gubernamentales a estos nuevos cambios que se han incorporado. Mi respuesta, como les había dicho al principio, y vuelvo a eso, es que sí, requiere, sin duda, modificaciones, actualizaciones, nuevos entendimientos. Sin duda necesitamos que la Constitución Política del Estado, como norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, adecue casi automáticamente, digamos así, toda la legislación que había sido aprobada y estaba vigente antes del 2009, entre ellos la ley 1178. Pero no solamente hablemos de la ley 1178, sino hablemos también de los reglamentos de la ley 1178, de leyes o reglamentos de los sistemas de la ley 1178 de administración y control gubernamental. Y finalmente hablemos también de que la jurisprudencia, les he mencionado unas cuantas sentencias y autos supremos, hay más sin duda, han planteado esta necesidad, esta urgencia de adecuar, cualquiera sea el verbo que utilicemos, modificar, sustituir o actualizar la actual ley de administración y control gubernamentales, vigentes del 20 de julio de 1990, pero que requiere cambios conforme a estos 11 años que ya tiene de vigencia nuestra Constitución Política del Estado. Un primer punto que ya les había empezado a señalar era relativo al control previo. Seguramente va a merecer mucha discusión todavía, pero la Constitución Política del Estado en su artículo 217 establece como facultad de la Contraloría la supervisión de las empresas públicas estratégicas, empresas privadas o mixtas, de interés económico para el Estado o de interés colectivo. Más o menos una cita textual del artículo 217. No obstante ello, actualmente, en el marco de la Ley 178 de admisión y control gubernamentales, ¿se puede hacer supervisión? ¿Se está haciendo supervisión? Se ha creado, entiendo yo, una subcontraloría o una gerencia de supervisión, independientemente de que no se haya modificado todavía la ley de admisión y control gubernamentales. El cambio que trae la Constitución, no quiero complicarme en esto, es que ahora se ha previsto, a través de la visión del constituyente, que al menos la Contraloría, y quien te dice a través de la Contraloría las unidades de auditoría interna, las cuales pueden ser reguladas por ley, por una nueva ley de administración y control gubernamentales, además de hacer el clásico control externo o interno posterior, me refiero a la Contraloría y unidades de auditoría interna, deban y puedan hacer supervisión, que para mí, buscando cualquier diccionario, no es más que control previo y preventivo. Es lo que ha traducido, hace un rato les mostraba, la ley 974 de unidades de transparencia como función de estas unidades para suspender procesos de contratación en curso. Es ingresar a las entidades públicas, a las empresas públicas, y acompañar la gestión. Y no solamente estamos hablando, si leemos bien el artículo constitucional, a entidades y empresas públicas. Estamos hablando de entidades posiblemente no necesariamente públicas, pero en las cuales el Estado tenga interés económico, o el Estado tenga, o esas empresas presten servicios públicos de interés colectivo, por ejemplo. Podríamos referirnos a muchas otras entidades públicas en las que no necesariamente el Estado interviene o no necesariamente el Estado tiene la mayoría del patrimonio. Y particularmente el mismo artículo 217 habla también de la supervisión en adquisición, manejo
y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo, dice la Constitución. Como que redondeando mi idea, no pretendo ser dueño de la verdad, les reitero, solamente una idea, pienso que la supervisión pensada por el constituyente habla necesariamente de un control previo y preventivo, de una reconfiguración casi total del régimen de control gubernamental. Aquella clásica clase en la que escuchábamos que el control previo está prohibido y que el control posterior, que la unidad de auditoría interna únicamente puede hacer control posterior y la Contraloría únicamente control externo posterior, creo que ha sido superado por la Constitución Política del Estado. Habla de un acompañamiento de la gestión, habla de compartir responsabilidades, habla de prevenir irregularidades. Y simplemente como ejemplos he puesto, no solamente en entidades y empresas públicas, puede ser en entidades, empresas privadas, pero donde el Estado tenga interés económico, dice la Constitución. O el Estado tenga, o las empresas presten un servicio público de interés colectivo, por ejemplo. Podemos dar cientos de ejemplos y quedarnos horas de horas para hablar de cada una de esas posibles empresas, entidades. Lo cierto es que el mandato constitucional ha reconfigurado la ley 1178, al menos en este aspecto fundamental, sistema de control gubernamental. Se puede hacer control previo, constitucionalmente se puede hacer. Con una colega discutíamos, se puede hacer sin ley, es decir, sin que esté regulado, una discusión que no quiero hacerla ahora, pero la Constitución manda a la Contraloría hacer control previo a través de la supervisión. Y un segundo tema, y último, nuevos criterios para la aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública. Hace un rato les decía, además de los 4 tipos de responsabilidad conocidos y que también reconoce la Constitución, administrativa, civil, penal, ejecutiva, la ley 78, si leemos el artículo 2, perdón, la Constitución Política del Estado, si leemos el artículo 235, parágrafo 4, nos habla de posibles nuevos procedimientos para que los servidores públicos rindan también cuenta de las responsabilidades técnicas, económicas y políticas. No digo que ahora hay 7 responsabilidades, pero por lo menos deben incorporarse procedimientos o aclararse en una nueva normativa a qué se refiere la Constitución con rendir cuentas sobre las responsabilidades técnicas, sobre las responsabilidades económicas y sobre las responsabilidades políticas. Un simple esquema, aproximación, digamos así, podría referirse al desempeño funcionario, a la calidad y calidez funcionaria, recordemos los principios que ahora rigen la administración pública, a la utilización de criterios costo-beneficio, a criterios o ejecución de resultados, consecución de resultados bajo criterios de eficacia, eficiencia y economía, a la atención y o resolución de demandas o conflictos sociales, entre otros aspectos que seguramente la ley nueva que actualice, que modifique, que complemente, no importa cuál sea la forma, pero creo que hay que hacerlo ya son 11 años de vigencia de la Constitución, nos aclaren estos aspectos que aún quedan dudas y en la aplicación se generan más dudas todavía, ¿no? Son 2 aspectos que me he permitido referirme, seguramente con todo lo que hemos visto de la Constitución Política del Estado y además en lo que hemos visto de la jurisprudencia, ya que había entonces 2 ideas que tenía de que posiblemente, no posiblemente, voy a afirmar, seguramente la Constitución Política del Estado ha incorporado modificaciones sustanciales al régimen de administración y control gubernamental. La primera se refería específicamente a el control gubernamental, ¿no? Es decir, ahora la Constitución ha traído la supervisión como un control previo y preventivo, no a todas las entidades, no a todos los actos administrativos, pero sí a ciertas entidades y ciertos actos administrativos que requieren o seguramente requerían para el constituyente una atención por la vía del control previo y preventivo. Asimismo, ya no solamente podemos decir, cuando mostramos la diapositiva del ámbito de aplicación de la ley 1178, que debería aplicar únicamente a entidades públicas, empresas públicas o aquellas donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Pues la Constitución habla ahora de entidades que no necesariamente sean públicas, pero donde el Estado tenga un interés económico,
o entidades que presten servicios públicos, concesionados, por ejemplo, de interés colectivo. Y el segundo cambio que trajo, entre otros que pueden haber, les decía, en el momento que seguramente se cortó la transmisión, que traía el régimen de la responsabilidad por la función pública, es las posibles nuevas o nuevos procedimientos que deberían de regular estas responsabilidades que la Constitución las llama técnicas, económicas y políticas fundamentalmente, ¿no? Entonces, en ese marco, yo pienso, y con esta diapositiva cierro, que a ese nuevo régimen de responsabilidad por la función pública, que no implica tener 7 responsabilidades ahora, sino entiendo que se mantienen las 4, como dice la Constitución también, deberían incorporarse procedimientos que regulen el desempeño funcionario, la calidad y calidez funcionaria, la evaluación permanente curricular, la utilización de criterios costo-beneficio, los principios de eficacia, eficiencia y economía y la atención y resolución de demandas y conflictos sociales, ¿no? Son solamente 2 ideas de cambios sustanciales que pudo haber traído la Constitución Política del Estado a la Ley 1178 y que sin duda, como decía la primera diapositiva, motivan un análisis desde el punto de vista de una posible modificación, actualización o complementación del régimen que actualmente rige el control y la administración de los recursos públicos o el control y administración gubernamental. Les decía también que ahora que concluya, voy a estar, mientras hacen algunas consultas que tengan, leyendo las preguntas que me han podido formular por el chat. Estimado César, muchas gracias por la presentación. Realmente ha estado muy, muy, muy interesante. Y creo que ahora nos queda una ronda de preguntas. Voy a aprovechar para hacerle 2 preguntitas nada más en este marco, ¿no? Para ver y un poco cómo vamos. No he tocado mucho el tema de lo que son tecnologías de la información. Entonces, quería ver cuál es su criterio respecto a que cuando se plantean cambios, en qué medida entrarían todo lo que es el uso de tecnologías de la información, porque en este momento, a nivel de lo que son el sistema de la 1178 y la Contraloría, sobre todo, que operativiza todo esto, pues están un tanto rezagados, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que mientras hay empresas del sector público y obviamente instituciones del sector público también, ministerios, viceministerios, que tienen ya todo un sistema de tecnologías de la información bien estructurados y obviamente viene alguien de la Contraloría y te hace la auditoría en un ambiente que es tradicional y que no contrasta con lo que tienes a nivel institucional. Entonces, ¿en qué medida debieran las tecnologías de la información ser clave, digamos, en estos procesos? Y lo segundo, hace más de 10 años, en lo personal, presenté un trabajo de investigación referido a lo que son las licitaciones. Este trabajo trataba de que las licitaciones en el sector público ya no deberían de ser en base a la norma, sino en base a una base de datos organizada por el gobierno, de tal forma que se minimice los niveles de riesgo en los procesos de contratación. Y en forma especial, no sé cuál tu criterio respecto a que, por ejemplo, en empresas de gran envergadura como yacimientos y lo demás, definitivamente estos procesos deberían de tener características especiales, porque es el momento, es el lugar donde definitivamente está implícitamente y es inherente el riesgo de que se presente un nivel de corrupción. Esas 2 consultas, doctor, a ver, y para luego continuar con lo que tienen los compañeros que han participado también, que están participando en este evento. Muchísimas gracias, licenciado Vilca. Yo creo que podría partir mi respuesta de los cambios que sin duda nos ha traído esta pandemia y emergencia sanitaria, ¿no? No solamente en lo académico, ahora estamos con clases virtuales, pregrado, posgrado, eventos como este, etcétera, sino también en la necesidad de modernizar nuestro aparato gubernamental. Se han pensado muchas veces en algunas soluciones o a través de las tecnologías de informaciones que, por ejemplo, puedan acelerar, que puedan acortar plazos, que puedan mejorar y optimizar los procedimientos de contratación. No obstante ello, yo dedico más mi atención, tal vez por mi formación abogado, dedico más mi atención a que estas tecnologías de la información, como usted lo decía, pueden generar
mejores mecanismos de control y de transparencia en la administración y en la gestión pública, ¿no? Te ponía el ejemplo de las licitaciones, de la base de datos, por ejemplo, una lista de proveedores, que si bien se tuvo un avance con el RUPE, todavía no es lo que debería de ser para mejorar las contrataciones estatales, ¿no? Pero el hecho de que permitas la participación, la publicidad de todos los actos administrativos, no solo las contrataciones a través de las tecnologías de la información, te garantiza cierta transparencia, ¿no? Yo leía en un experto argentino en un curso que me inscribí en esta pandemia que decía, el Estado de derecho no está en pandemia, sino son las sociedades las que están en pandemia y en emergencia, ¿no? Y el Estado de Derecho tiene como unas características fundamentales la transparencia. Y la transparencia en la gestión pública, como lo trata de mostrar en esta presentación, aunque muy rápidamente, es básico para la administración pública, ¿no? Y para ello, las tecnologías de la información deberían ser un importante aliado, ¿no? Deberían permitir tanto a las empresas que participan regularmente de procesos de contratación o de otros actos administrativos, como a la sociedad en su conjunto, el poder hacer el control. Ese control que les decía, preventivo, ese control necesario, previo que se requiere para ejecutar un acto, debería estar presente en la red. Como estamos en este momento conectándonos con todos ustedes, debería de existir la posibilidad de ingresar a un proceso de contratación en curso, por ejemplo, o un acto administrativo en curso, en ejecución, para poder hacer la fiscalización que además nos autoriza la propia Constitución Política del Estado, ¿no? Eso podría decir por ahora. Muchas gracias, Mónica Soledad. Está en línea, puede hablar, por favor. Bueno, buenas noches a todos los participantes. Doctor Siles, un gusto. Usted hablaba de la supervisión. Bajo mi criterio profesional, no estoy de acuerdo que se pueda aplicar la supervisión de manera directa, porque esto daría lugar a que la Contraloría ejerza esta nueva competencia de forma discrecional. Debería modificarse la nueva ley 1178 y para poder establecer los mecanismos, los procedimientos de la supervisión, ¿no? ¿A qué empresas va a entrar a supervisar? ¿Cuál va a ser el alcance de la supervisión? Entonces, alguna vez ya comenté con usted, estoy de acuerdo que en lo que es derechos y garantías constitucionales, lo que antes eran recursos, ahora son acciones, sí se debe aplicar directamente la Constitución. Pero las nuevas competencias otorgadas a diferentes instituciones públicas debería aplicarse, desarrollarse mediante las respectivas leyes que tienen estas instituciones públicas. Gracias. A ver, comenzando por la primera posición que refirió la doctora Ávila, que hace un rato intervino al principio. Yo considero que constitucionalmente ya se ha previsto la supervisión, es decir, partamos de ahí. El control previo y el control preventivo, como lo llamo yo, ha sido asignado como un nuevo rol a la Contraloría General del Estado. Y es una de las razones por las cuales planteo que la ley, la nueva ley, o una modificatoria o de actualización de la ley 1178, pueda incorporar esta nueva forma de controlar el manejo de los recursos públicos a través de la supervisión. En los hechos, les decía, sabemos que la Contraloría ha incorporado una estructura de supervisión. No sé cuál será la base legal que tienen ellos para trabajar, seguramente algún momento la sabremos, pero se requiere incorporar una norma de la jerarquía de la ley 1178 para poder poner en funcionamiento la supervisión, por lo que coincido plenamente con el criterio. Leía en el chat dos preguntas bastante importantes de lo que he ido hablando y por el tiempo no pude darles mi posición y tal vez explicación. Una se refiere a la ley 974 de unidades
de transparencia y lucha contra la corrupción. La pregunta era, en todos los procesos de contratación se puede suspender a través de la unidad de transparencia el curso del mismo. Lo único que exige la ley 974, si la leemos con cuidado, que si bien puede ser reglamentada por cada entidad pública, no puede modificarse su espíritu, sabemos, pero lo único que prevé la ley 974 es que se elabore un informe debidamente sustentado. Es decir, como entra un auditor por muestreo, del muestreo establece qué procesos de contratación son relevantes, lo mismo hará una unidad de transparencia, ¿no? Puede entrar por muestreo de oficio o a denuncia de algún particular en procesos de contratación relevantes para la entidad que se trate. Es decir, en intervención no es lo mismo comprar 10 computadoras para un municipio de clase C que comprar 10 computadoras para un ministerio de defensa, ¿no? O sea, no hay punto de comparación. Pero considerando el presupuesto, considerando el flujo de cada una de las entidades, la unidad de transparencia, con un informe adecuadamente fundamentado, puede suspender cualquier proceso de contratación. No tiene ninguna limitación al respecto. Y más aún, si recibe una denuncia, tiene que actuar en consecuencia, tiene que darle una salida a la denuncia. O tiene que rechazarla o tiene que admitirla. Y si la admite la denuncia, con lógica consecuencia, yo diría hasta básica consecuencia, va a suspender el proceso de contratación si se trata de un proceso de contratación. Pues no solamente se puede denunciar procesos de contratación, no se pueden denunciar también otros hechos de corrupción. Así que cualquier proceso de contratación entendería yo, siempre y cuando haya un informe debidamente fundamentado, y más aún si hay denuncia, tiene que atenderla misma. La segunda pregunta se refería con un criterio que comparto plenamente, hubiera querido tener tiempo para poder desarrollarlo, ¿no? Al igual que nunca he estado de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo con la imprescriptibilidad de los daños económicos al Estado o la aplicación retroactiva de la ley en materia de corrupción, tampoco estoy de acuerdo que en la práctica, lamentablemente, se malusa la responsabilidad penal, que es de último ratio, comparto plenamente con la colega que preguntaba, para cualquier hecho de corrupción o cualquier hecho de posible daño económico al Estado, o por cualquier hecho, inclusive de naturaleza administrativa, que debería ser procesado de otra manera. Les decía en una parte de mi intervención, todo lo penalizamos, todo lo mandamos a la Fiscalía, cuando ya la ley 78 y con mayor razón la Constitución Política del Estado, habla de 4 tipos de responsabilidad. Si un hecho no es lo suficientemente relevante, no causa una lesión grave, no se adecúa perfectamente a un tipo penal, ¿por qué no ir por la responsabilidad administrativa? Si el daño económico es evidente y no da para más, no hay una conducta delictiva adicional, ¿por qué no ir por la responsabilidad civil? Los abogados dirán, y mucha de nuestra sociedad que ve el día a día de la responsabilidad por la función pública, es que la penal es más rápida, más eficaz, más eficiente, lo cual no es cierto. La Fiscalía también tiene sus problemas para investigar, tiene una carga enorme procesal. Las entidades públicas que todo lo mandan a materia penal, generalmente no logran los resultados esperados. Sabemos, obviamente, casos relevantes, donde en la cárcel está un ministro, un viceministro, un director, pero ¿cuántos casos no relevantes prosperan? Es decir, tenemos que poner un equilibrio y ahí en la balanza que conviene más. Tal vez era más conveniente hacer una responsabilidad civil y tal vez recuperar el daño económico al Estado, ¿no? O hacer una simple responsabilidad administrativa y no cargarle al servidor público con una responsabilidad penal por incumplimiento de deberes que no ha causado ningún daño adicional, que no ha causado una lesión más grave que el haber incumplido una norma, por ejemplo. No ha habido ese dolo, ese conocimiento y voluntad de querer dañar, de querer cometer un delito, ¿no? Comparto plenamente, terminando mi respuesta, con que la responsabilidad penal es de última ratio y así también debe entenderse en el marco de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública y más aún con los principios constitucionales que han desarrollado derechos de las personas al debido proceso, a la proporcionalidad y otros que deberían aplicarse en este tipo de casos, ¿no? Doctor, se lo voy a leer 2 preguntas más que están en el chat. Una dice,
¿El caso de concubinato entraría dentro de la sentencia que ha mencionado? Y César hace una pregunta. Teniendo en cuenta el rol de la Procuraduría, ¿usted cree que el Contralor General debería de ser un auditor? Son las dos preguntas, doctor. Gracias. Sobre la primera, estamos hablando de administración pública, ¿no? El concubinato es derecho familiar, es una figura que no vamos a tocar ahora. La sentencia constitucional y el auto supremo que hemos mencionado, seguramente se refieren a alguno de los dos, hacen un análisis de dos artículos que han generado, digamos, controversia y polémica en cuanto se refiere al manejo de los recursos públicos. Por un lado, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que causen un grave daño económico al Estado. El concubinato no es un delito de corrupción. Y por otro lado, la sentencia constitucional que ha puesto de manifiesto que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz únicamente aplica para delitos de corrupción que han sido cometidos a partir de su vigencia, no para delitos anteriores. Pero en ambos casos estamos hablando de delitos de corrupción, de situaciones de corrupción, de actos u omisiones de servidores públicos, de la administración pública en general. Sobre la pregunta de mi tocayo César, yo simplemente comparto un criterio personal, lo que dice la Constitución. Digamos lo más fácil, la Constitución ha abierto la posibilidad de que sea un profesional, abogado, un auditor, un economista o alguien del área similar que pueda optar al cargo de Contralor. Es más, en la última convocatoria de Contralor se ha manifestado de esa forma, ¿no? Se han presentado auditores, economistas, abogados, etc. Eso en lo que dice la Constitución, es decir, no existiría ningún óbice legal, ninguna preferencia, si va del término constitucional, por un auditor o por un abogado. Sin embargo, en la opinión personal que yo tengo, y la he dicho también en esta exposición, al ser la Contraloría o el Contralor el auditor del Estado y el procurador el abogado del Estado, creo que ahí le doy la respuesta a mi tocayo, ¿no? Pienso que un auditor podría manejar desde la perspectiva de su ciencia de mejor manera la Contraloría que un abogado, ¿no? Más aún cuando muchas de las funciones que se había asignado, o se ha asignado y se está asignando todavía por la ley 1178 y por el reglamento, por los reglamentos de la misma, están siendo ya transferidas o han sido transferidas a la Procuraduría General del Estado. Registro de procesos, por ejemplo, ya debería de transferirse, las auditorías legales, que ya lo está haciendo la Procuraduría, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctor. Para César, hay unas dos preguntas más que estamos tratando de agruparlos. Francisco Garay Calizaya, en la contratación de bienes y servicios en curso, ¿cuándo debo aplicar? ¿Qué entidades se puede aplicar según la ley 974? Sería una. Y el último, por favor, de Trinidad del Carpio, aunque también creo que ya lo has respondido, porque unas dos que he leído. Posibles indicios de responsabilidad. Ahora son todos penalizados. ¿Cuándo corresponde la vía coactiva civil? Considero que la responsabilidad penal es de última ratio. Creo que esa ya la respondió también, ¿no? Sí, sin embargo, tal vez quisiera complementar mis respuestas de las dos preguntas, ¿no? De la primera, yo volvería a repetir, pero esta vez quizás con mayor énfasis, en que la ley 974 de funcionamiento de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción establece la facultad de las unidades de transparencia para suspender cualquier proceso de contratación. Especialmente si hay una denuncia y esa denuncia está adecuadamente sustentada y el jefe o el responsable de unidad de transparencia emite un informe fundamentado, se tiene que suspender el proceso de contratación. Se le ha dado una gran responsabilidad, porque tampoco puede estar inviabilizando todo el tiempo procesos de contratación. Tendrá que seguramente seleccionar, hacer un buen análisis y tomar una decisión. Pero legalmente hablando, puede suspender si quiere todos los procesos de contratación, especialmente cuando hay denuncia. Y de oficio también puede encontrar posibles hechos de corrupción en procesos de contratación y suspenderlos. Y sobre lo segundo, yo aumentaría que el coactivo fiscal únicamente se puede ir al coactivo fiscal cuando existe previamente una auditoría realizada por las unidades de auditoría interna de las entidades o por la
Contraloría General del Estado, ¿no? El informe de auditoría procede cuando se identifica una suma líquida y exigible como daño económico al Estado y previa auditoría, procedimiento de declaración, presentación de descargos, te habilita a presentar la demanda ante el juez coactivo fiscal, ¿no? Yo les decía en esa respuesta al principio que únicamente habría que tomar la decisión cuando se está ante un posible caso de daño económico de si prevalece más el daño económico o el delito, siendo la responsabilidad penal de última ratio, como decía la compañera que planteó el problema, deberíamos de ver las posibilidades primero de recuperar vía coactiva fiscal el daño económico al Estado y después recién ver la posibilidad de una responsabilidad penal por precisamente ser de última ratio, es decir, es el último recurso, el principio de mínima intervención del derecho penal, dice la doctrina, ¿no? Para acudir en casos muy graves, en casos muy dañinos y muy dañosos para el Estado y la sociedad. Muchas gracias, estimado César. Tus palabras de despedida, por favor. No, muchas gracias a usted, licenciado, y a la revista que dirige, que me ha permitido por lo menos intercambiar unas cuantas ideas que tengo hace tiempo, desde que la Constitución está vigente, y que cada vez que lo reviso surgen nuevas inquietudes, ¿no? Yo me comprometo a cualquier momento para poder profundizar estos y otros temas. Me gustaría, por ejemplo, hablar, como les decía al principio, la explosión de contrataciones estatales desde el punto de vista de la corrupción pública, ¿no? Que es muy importante. Y finalmente agradecer a todos los que han participado, los que han estado desde el principio, los que se han quedado hasta ahora, y tienen ahí también el contacto para cualquier tema en lo que yo pueda ayudar. Y por lo demás, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio, y también a las personas que me escucharon y sacaron un tiempo para poder, más que aprender, yo diría, compartir conocimientos y también, desde mi punto de vista, aprender yo por las preguntas que me hacen y los comentarios, ¿no? Muchas gracias, doctor. Estaremos pendientes de la presentación para hacerles llegar a todos los participantes. Muchas gracias a todos y pues cerramos esta sesión. Gracias, doctor. Gracias a todos los que han participado y será hasta otro momento en que estemos abordando otro tema. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.